Bien, entonces en esta clase vamos a iniciar con el distributivo zonal, pues como les mencionaba que tiene Ecuador dentro de todo su ámbito de competencia y cómo han sido pues habilitadas estas zonas que existen dentro del país. Perfecto, partiendo de esto entonces vamos a identificarlas como tal. Existe una nueva planificación administrativa zonal del Ecuador que permite esto una jerarquización, una mejor distribución de responsabilidades, etcétera, dentro de todo el Ecuador. Entonces se ha considerado el tema de ubicación, regiones y obviamente las provincias, ¿no? Como tal. Entonces, basándonos en esto, pues todos sabemos que, por ejemplo, el Ecuador se subdivide pues en regiones, ¿no? Costa, sierra, Amazonía, etcétera. O sea, todos ustedes ya saben muy bien. Pero básicamente la distribución zonal obedece a categorizar ciertas zonas para que sea mucho más fácil su administración, como les mencionaba. Entonces, han existido unas subsecretarías zonales, que es la conformación, bueno, la conformación de las zonas de planificación que se impulsa desde el Ejecutivo. El ciclo anterior les decía cuál es el Ejecutivo, cuál es el poder ejecutivo. Recuerden que habían tres poderes dentro del país. Albita, ¿me puedes tú recordar? No sé si tú estabas en clases eventualmente cuando tocamos este tema o si lo sabes quizás. Dale, Albita, por Perdón, favor. vas a activar el audio. Bueno, eh, creo que sí, sí, no sé si en su clase, pero sí recuerdo haber dado estos temas del Ya, legislativo, ejecutivo y eso. Y el ejecutivo era lo del gobierno, donde que se encargaba de tomar las decisiones de los demás poderes o el poder legislativo o algo así. tal cual. Verás, No, existen tres poderes, que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Entonces, el Ejecutivo es el que determina o el el que que aprueba o deroga las leyes, ¿no? tal cual, el que decreta las leyes, el que cumple. Básicamente hablamos de un ejecutivo con presidencia y vicepresidencia de la República, ¿no? Que es el que va a normar, digamos, todas estas determinantes dentro del país. Entonces, esta planificación la impulsa el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, llamemos presidente, vicepresidente, etcétera. Es un medio para acelerar y profundizar el proceso de desconcentración de la administración pública central. ¿A qué obedece esto? A que, por ejemplo, si yo determino bienes o recursos que están dentro del país, pues se otorgará directamente por zonas, porque las abarcantes de estas zonas, pues es mucho más fácil, como les decía aquí, administrar en forma pública que obedece al gobierno central como tal, ¿no? No nos enredemos mucho en las definiciones para hacerlo mucho más sencillo aún. La desconcentración, o sea, que no se limite pues a que, por ejemplo, recursos, bienes, beneficios, no se limite, por ejemplo, solo a, se me ocurre, las tres ciudades principales del país, Cuenca, Guayaquil y Quito, y hasta ahí llega, sino más bien se ha tratado de redistribuir absolutamente todo, desconcentrando absolutamente todo lo que concierne a recursos, a bienes y demás. Entonces, los ministerios como tal están desconcentrados, o sea que se ubican estratégicamente por zonas a nivel de todo el territorio, ¿no? Es una gran medida administrativa para llevar la política pública a las localidades de una manera organizada y coordinada. Entonces, si bien es cierto, yo tengo distribuciones zonales o subsecretarías zonales, esas entidades pues se encargarán de más bien, si es que yo dicto alguna cosa por parte del Ejecutivo, siendo yo, se me ocurre, presidente, pues decreto para cada zona lo referente a esos sectores como tal específicamente. Por ejemplo, yo no puedo decir los recursos que yo voy a dar para educación serán entregados, vamos a poner un ejemplo, pues en agosto para todo el país, sabiendo que nivel sierra, por ejemplo, inicia sus clases mayormente en septiembre, así, ¿no? Entonces, eso le beneficiaría básicamente a la región sierra. Sin embargo, la región costa, pues en ese momento está en clases plenamente y no llevaría un beneficio macro, digamos, de esta resolución. Es por eso que el Ejecutivo procura que a través de sus ministerios
se deleguen las responsabilidades o se den atribuciones específicas para cada sector. Por eso es que aquí dicen, es una gran medida administrativa para llevar la política pública, o sea, lo que públicamente estoy determinando, pues reglamentando, a las localidades de una manera organizada y coordinada, indistinto de dónde estén ubicadas, ¿ya? Entonces, siempre se jerarquizará por zonas, como estoy en este momento mencionando. Históricamente, todos los ministerios se encontraban desplegados en el territorio de una manera caótica y dispersa, obviamente. Al momento, todas las entidades públicas del Ejecutivo tendrán la misma base territorial para organizar sus intervenciones. Vamos a identificar un poquito más este plano que estoy mencionando. Digo aquí que históricamente o en épocas anteriores, pues normalmente se situaban ministerios en zonas específicas o importantes. Repito, solo por ejemplo, Quito, Guayaquil y Cuenca, por ejemplo, para ser más prácticos. Entonces, si uno necesitaba hacer alguna cosa dentro de su empresa, pues sacar algún permiso, lastimosamente tenía que irse pues, a ciudades importantes como Quito, como Guayaquil, si es que vivían, por ejemplo, en el oriente, pues pasar 2, 3 días para realizar algún trámite en estos lugares que determinaba el gobierno central como ministerios, ¿no? Entonces, considerando eso, últimamente se dieron esos cambios, bueno, no último, años atrás se dieron esos cambios para que sean consideradas las responsabilidades por zonas. Entonces, esto quiero que quede claro como tal, ¿no? La conformación de zonas de planificación supone construir un país policéntrico y más equilibrado, acercando el Estado a los territorios. Y esto va en el ejemplo que les mencionaba, que si bien antes era sumamente tedioso, pues, obtener algún permiso, dirigirse a algún ministerio, etcétera, siempre eran ubicados en las zonas principales del país. Entonces, para una persona que, vuelvo y repito, se ubicaba en una zona donde no estaba cerca, pues, algún ministerio, alguna entidad del gobierno, pues, se le perjudicaba de gran manera. Es así que se crean estas zonas o la distribución zonal de todo el país. Aquí está, a partir del 20 de mayo del 2010, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, que es SEMPLADES, ustedes van a identificarlo capaz que mejor por sus siglas, SEMPLADES, dio el cumplimiento al decreto ejecutivo. Aquí va el decreto que nuevamente lo dictaminó el Poder Ejecutivo. Y determina el establecimiento de 9 zonas de planificación para la organización administrativa de las entidades y organismos del Ejecutivo en los territorios. Entonces, partiendo de esta fecha, 20 de mayo del 2010, de hecho, el día de ayer se cumplieron 10 años a partir de que se inició esta asignación o decreto en el que se determina que se van a iniciar o asignar pues, por zonas todo el territorio ecuatoriano con responsabilidades y determinaciones específicas para cada sector. Entonces, es así que se divide por zonas todo nuestro país. Vamos a ver aquí. Si ustedes ven, la zona 1 está en la parte norte del país. Ven ustedes que abarca toda la parte norte. Bien, la zona 2, parte del oriente, así como la zona 3 también, oriente y sierra central. La zona 4 obedecerá a parte de Esmeraldas y Manabí. Zona 5 está todo lo que corresponde a Guayas e incluye las Islas Galápagos como región insular. Zona 6, en la que estamos ubicados nosotros, Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Zona 7, sur del país. Y zona 8, costa sur del país como tal, ¿no? Entonces están divididos en, y zona 9, perdón, sierra justamente norte, hablamos así también. Bien, así están distribuidas las zonas. Zona 1, como les decía, la parte superior de todo el país, partiendo de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos. La zona 2, vamos a Sierra Central, que es Pichincha, excepto Quito, Napo, Orellana. Ya les voy a explicar este tema de por qué dice aquí excepto Quito. Ya les voy a explicar. Zona 3, vamos a Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y Pastaza. Zona 4, entra parte de Manabí, Santo Domingo de los Áchilas. La zona 5 está Bolívar, Guayas, excepto Guayaquil, que aquí también ven que hay excepto
está, excepto Guayaquil, San Borondón y Durán, incluye los ríos Santa Elena, Galápagos, zona 6, como ya lo había mencionado, Azuay, Cañar y Morona, Santiago, zona 7, El Oro, Loja, Zamora, Chinchipe, zona 8 entra Guayaquil, San Borondón y Durán, que estaban excluidas en la zona 5, y zona 9 entra directamente al Distrito Metropolitano de Quito individualmente. Entonces, considerando este tema, si ustedes se pueden fijar, básicamente es por tema de abarcar responsabilidades dentro de las áreas. Si bien es cierto, la zona 1 abarca un área súper grande del norte del país, eventualmente en estos lugares no hay mayor recurrencia o necesidad de colocar cierta parte de responsabilidad en ministerios y demás. Por eso es que se asigna a la zona 1, pues la parte norte del país como tal. No así, por ejemplo, como tenemos aquí la zona 8, que corresponde a Guayaquil, San Borondón y Durán, que específicamente obedecerá solo esa zona por el número de habitantes o por el número de requerimientos que tenga esa determinada población. Aquí se hace énfasis a que son pues las ciudades también importantes del país. Azuay, si bien es cierto, está dentro de la zona 6 con dos provincias más, que es Cañar y Morona, Santiago, obedece netamente al índice poblacional como tal y a la cercanía de su sector, ¿no? Y aquí la zona 9, solo la zona 9 está destinada para el Distrito Metropolitano de Quito, como capital principal, y donde ustedes saben, aquí están pues los ministerios principales de todo el país, ya, o sea, las sedes principales de ministerios, del gobierno central como tal, ¿sí? Entonces, por eso que se ha distribuido en estas 9 zonas que vemos aquí perfectamente delimitadas. ¿Tienen alguna pregunta al momento del por qué se ha distribuido de esta manera, de eventualmente por qué así, o dudas de por qué se hicieron zonas de todo el Ecuador? Ya vimos que era en el año 2010, ¿no? El 20 de mayo. Bien, considerando este tema entonces, como les decía en un principio, los recursos públicos, los recursos que se destinan pues para cada sector, serán en este caso distribuidos de manera equitativa, acompañados de la transferencia de competencias, o sea, a qué le compete, son responsabilidades, deberes y demás, competencias y responsabilidades claras. De esta manera, no habrá provincias de primera, de segunda y de tercera, como sí habían antes, ¿no? Sino solo de primera de acuerdo a sus zonas. Se pretendió entonces no más discrecionalidad e inequidad en la distribución de recursos. Reitero, hay algunas, por ejemplo, que solo tienen, se me ocurre Quito, el Distrito Metropolitano de Quito es una zona. Entonces muchas personas dirán, bueno, ¿por qué solo a Quito cuando se debería distribuir eventualmente a todo Pichincha? Entonces ahí entra el tema de que la población, los requerimientos de ese sector específicamente son mucho mayores a los que podría necesitar eventualmente Carchi, Esmeraldas y así, ¿no? O por ejemplo, soy Coñar y Morona, Santiago, que engloba muchas otras. Por eso es que inclusive, como ejemplo súper práctico, dentro de la SOAI, por ejemplo, se pasaron normativas o responsabilidades que competen ya a entidades ya del sector público, como por ejemplo es el registro civil, que antes, por ejemplo, había este Ministerio de Relaciones Exteriores, que solo allí se podía sacar un pasaporte. Hoy en día en el registro civil ya se planteó también la obtención de que también en esta entidad pública se pueda tener o ser parte de la obtención de un pasaporte. Entonces, eso es que así se van designando responsabilidades a nivel de zonas, ¿no? La planificación zonal implementa, pues, herramientas para coordinar en forma sectorial y a su vez orienta el presupuesto, la priorización de la inversión pública, la cooperación internacional, el seguimiento a los objetivos nacionales de desarrollo y la democratización del Estado en sus respectivas jurisdicciones. Es así que por zonas yo tengo un representante. Yo soy el gobierno central y tengo un representante de un ministerio, de una subsecretaría zonal, etcétera, ¿no? Yo determino mi reglamento y doy solo comunico a estas subsecretarías o ministerios que están ubicados en cada zona para que se determine de acuerdo a las especificaciones de estos sectores, pues las decisiones necesarias que se deban tomar, ¿no?
no se compliquen mucho y capaz que ustedes me están diciendo, pero esto, bueno, ¿qué tiene que ver en el desarrollo cultural? Ya vamos a ver posteriormente, porque las zonas obedecen muchísimo al desarrollo. Bien recuerdan que, no sé si la clase anterior o hace 2 clases hablábamos que el desarrollo humano va muy ligado con el desarrollo cultural. Habíamos visto que el desarrollo humano está anclado pues a un desarrollo económico como tal. O sea, un humano no se puede desarrollar si no tiene un desarrollo económico sustentable. Sin embargo, un desarrollo cultural no obedece mayormente a un desarrollo económico, sino más bien a la práctica ancestral de sus costumbres, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno de estas zonas pues está perfectamente delimitada para marcar también un desarrollo. Es por eso que también va anclado y quería mencionarles aquí que se ha subdividido pues en zonales todo el territorio ecuatoriano para que, como menciona aquí, el gobierno central distribuya todo el tema de recursos o riquezas para crear así un desarrollo en todo ámbito. Entonces, hablamos también de un desarrollo humano, de un desarrollo cultural también como tal. Si bien es cierto, la cultura obedece, vuelvo y repito, a tradiciones, a costumbres muy arraigadas que tenemos nosotros, a vestimenta, ya lo habíamos dicho. Sin embargo, esto es casi imposible sin que exista otro tipo de desarrollo dentro de este sector, ¿no? Bien. Contempla además esta planificación zonal la coordinación de las acciones con los gobiernos autónomos descentralizados, que habíamos visto que es un GAT, ¿no? Que es netamente corresponde al ámbito de los municipios, consejos provinciales, juntas parroquiales, rurales, etcétera. Y la comunidad, a fin de generar espacios de planificación participativa que articulen las necesidades reales de los territorios a las acciones del gobierno nacional. Por ponerles un ejemplo y para desmenuzar un poquito mejor este tema, eh, eh, pues para que tengan claro, por ejemplo, el gobierno central determina reuniones con las zonales. Les pongo el ejemplo, tuvimos hace, me parece que unos 3 meses o 3 meses y medio, una reunión donde se planificaría el plan de Tour 2021, que es el planificación de desarrollo turístico de los próximos años. Entonces, esto se hace en reuniones normalmente anuales en determinadas zonas. En este caso, obedecimos nosotros a la zona 6, ya saben, Azuay, Cañar y Morona, Santiago, donde se reunían con varias entidades del sector, como menciona aquí, de gobiernos descentralizados, ya sean municipios, consejos provinciales, de las juntas parroquiales, y también menciona aquí una parte importante, y la comunidad, donde entrará ya sea parte comunitaria y todos los sectores que están inmiscuidos en el desarrollo de este tema. Por ejemplo, aquí entraron dueños de hoteles, pues dueños de agencias de viajes, eh, directores de comunidades, por ejemplo, en los que decían que, por ejemplo, en donde hay ciertas falencias en el desarrollo turístico, y se pasaba como un compromiso o un tema de responsabilidad para la persona que venía en representación del gobierno central, que en este caso era el viceministro de Turismo que vino la vez pasada. Entonces, se debería considerar este tema, pues aquí justamente dice que se plantea pues una coordinación entre el gobierno central y gobiernos autónomos junto con toda la comunidad para tomar resoluciones efectivas que sean prioridad de todas las personas, ¿no? Vamos a ver, el Ministerio de Turismo en su coordinación zonal número 6, que obedece ya le habíamos dicho, a Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Ya habíamos visto aquí que la coordinadora es María Mora, que es la coordinadora del Ministerio de Turismo dentro de Cuenca. Ella es bastante amplia en conocimiento, tiene vasto conocimiento en tema turístico, pues si bien es cierto, maneja el ministerio como tal dentro de toda la coordinación zonal, dentro de las 3 provincias, ella es la coordinadora principal, pues también tiene más personas a su cargo que determinarán secretarías, hay también personas que, por ejemplo, se encargan a verificación de datos, para asignación, como ustedes recuerdan, habíamos visto del registro de turismo, como ejemplo, por ejemplo, de esto, ¿no? Ella es María Aurelia Mora, es la coordinadora zonal. Creo que tenía también un video, pero bueno, eso pasará, les voy a subir a la plataforma. Dentro del Ministerio de Turismo como tal, Zonal 6 o Coordinación Zonal 6, ustedes saben bien, y creo que les había mandado inclusive un trabajo al respecto de esto,
está ubicado en la calle Bolívar, entre Tarqui y Juan Montalvo, donde está la Casa del Coco. Ahí está ubicado el Ministerio de Turismo, pues llamémosle la subsecretaría ministerial, porque el Ministerio de Turismo principal está, recuerden bien, en Quito, ¿no? Entonces, en esta calle se ubica ya el Ministerio de Turismo en su subsecretaría de coordinación a cargo de María Eulalia Mora. Ella es la encargada, pues, de fomentar el tema participativo dentro del ámbito turístico. Eso principalmente en temas de zonales que hemos tenido, la división zonal. ¿Tienen ustedes alguna duda al respecto, alguna inquietud que quieran mencionarme? Carol, vamos a ver. Pregunta suelta. ¿En qué zonal estamos ubicados nosotros? Son 6. ¿Perdón? Zonal 6, Muy bien. Mazuay, Cari y Moranas. Perfecto. A ver, mi querida Cisne, te hago una pregunta súper rápida. Ya habíamos hablado. El Distrito Metropolitano de Quito, ¿en qué zonal está? ¿La de Quito, profe? Sí, el Distrito Metropolitano nada más. ¿Recuerdas que era la última zona? Entonces, ¿cuál sería? Son 9 zonas, la última, la 9. Exactamente. Corresponde netamente al Distrito Metropolitano de Quito. ¿Ya? Vamos a ver. Profe, una pregunta. Cuéntame. ¿Por qué Quito es la única que es así, que va solitas por lo que es como la matriz, así se podría decir? ¿Por eso va sola? Efectivamente, les había comentado que principalmente obedece solo al Distrito Metropolitano de Quito en su zona 9 por la cantidad de ministerios que aquí existen. Normalmente tú sabes que pues, las sedes principales de cada ministerio pues, están ubicados en Quito. Por ende, solo obedece al Distrito Metropolitano porque aquí tienen que tomar mayores resoluciones, los ámbitos principales están aquí. Aparte que del Ejecutivo también está dentro de esta misma zona, pues ustedes saben que el gobierno central está ubicado en Quito como tal, ¿no? Entonces obedece netamente a eso, más allá del índice poblacional que tiene. Porque, por ejemplo, ya habíamos visto que también Guayaquil comparte con San Borondón y con Durán. Entonces, también está registrado con estos tres pues, cantones de la provincia del Guayas como tal para que sea registrado como una sola zona. A ver, Albita, ¿cuál era la zona que correspondería a Guayaquil, San Borondón y Durán? ¿Cuál crees que es? La zona que corresponde a Guayaquil. Guayaquil, San Borondón y Durán. No sé, pero... ¿Alguien que ¿La sepa? 8? Sí, la 8. Muy bien. Sí, No. correspondería netamente Sí. a la zona 8. Recuerden que decía, por ejemplo, zona 5, hacía mención a algunas provincias, decía excepción de Guayaquil, San Borondón y Durán. Recuerden que zona 5 también compartía con otras provincias. A ver, Eric, ¿tú te acuerdas con qué otras provincias se comparte la zona 5 o básicamente cuál era un tema principal en la zona 5? Si no te acuerdas, fresco, no hay lío. No, profe. Ya recuerden que en la zona 5, entre otras provincias, compartía con Galápagos como zona insular, ¿no? Como región insular. Entonces, eso sí se debería considerar para tener en cuenta de que Galápagos obedece a la jurisdicción que corresponde en este caso al Guayas, ¿no? Entonces, eso principalmente. Bien, ¿tienen alguna duda al respecto? Les dejo como parte de tarea, digamos, vuelvo y repito, antes de finalizar la clase, que verifique un poquito el sílabo para tener en cuenta todos los contenidos que estamos llevando.